los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, los papeles de Luxemburgo, todos estos escándalos nos muestran dos fenómenos claves. El primero, el ocultamiento persiste. Estamos desde el 2013 con escándalos diciéndonos que hay un poco de gente que está ocultando su riqueza, que no está pagando lo que tiene que pagar, y más o menos cada 3 o 4 años salen escándalos de este tipo, o están estallando escándalos de este tipo. Y el segundo elemento es que los escándalos salen a la luz pública no por la acción de las autoridades, sino por la acción, por ejemplo, en este caso, del comité de periodistas de investigación. Y en ese elemento me parece clave señalar que, bueno, en todos estos escándalos son millones de documentos, millones de correos, millones de imágenes y de registros que revelan que no solo las empresas, sino también miembros de los gobiernos o los estados utilizan estas figuras para evadir o para ocultar sus responsabilidades. En Colombia, nada más y nada menos, el director de la autoridad fiscal salió mencionado dentro de los papeles porque tiene una empresa en Delaware. Ese es un elemento supremamente importante. Lo segundo tiene que ver con que, bueno, estos territorios llamados paraísos fiscales, no hay una identificación precisa en el mundo de lo que es un paraíso fiscal. Si ustedes se fijan a nivel normativo, cada país suele tener su propia definición. Y la definición a veces es medio ambigua, porque por ejemplo en el caso de Colombia, Colombia retiró a Panamá de su lista de paraísos fiscales porque firmó un acuerdo de cooperación. Pero es evidente que el fenómeno sigue existiendo. Y voy a tratar de dilucidar un poco cuáles son las dificultades que tenemos. En Colombia hay un vigilante fiscal, por llamarlo así, por cada 9.000 personas. Por cada 9.000 personas. Mientras que en Luxemburgo hay, por ejemplo, uno por cada 1.200. Ese es un primer elemento clave. La estructura tributaria de la mayoría de nuestras economías es resultado del modelo neoliberal. Un modelo que nos dijo menos Estado, menos Estado, menos Estado y más mercado. Y los resultados son evidentes. Todo el aparato institucional del Estado se desmontó, se empezó a desbaratar, se privatizó. Y lo que no se logró desmontar, se le puso como una camisa de fuerza. Y esa es la realidad, por lo menos, del aparato tributario fiscal, de vigilancia, por supuesto. Ahora, hay muchos mecanismos por los cuales se puede ocultar la responsabilidad. En este tema de los paraísos fiscales, las sociedades offshore, las empresas fantasma, bueno, en la ingeniería financiera y tributaria es supremamente rica para el que le encanta la matemática y un poco tratar de encontrar en este juego por dónde sacar recursos de los sistemas tributarios. Ahora, ¿cuál es la magnitud del problema? Voy a citar nuevamente a Tax Justice Network con una cifra que citaron ahorita, y es que, claro, de los 420.000 millones de dólares que se pueden estar perdiendo por el abuso fiscal, la mitad de esa plata, un poco más, es por cuenta de las transnacionales, de las multinacionales que ocultan sus dineros en paraísos fiscales. Y ese es un elemento clave, porque la responsabilidad acá, yo creo que debemos, tanto como en el cambio climático, por ejemplo, debemos aterrizar un poco, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades de este problema? En América Latina tenemos, como decía, sistemas tributarios y fiscales que no permiten combatir de manera efectiva este fenómeno. No tenemos una capacidad institucional o tecnológica suficiente o un financiamiento mejor suficiente como para poder hacer una vigilancia y aplicar de manera completa un enfoque de riesgo en el sistema de vigilancia. Es decir, no hay forma. Las zonas francas, por ejemplo, son un mecanismo supremamente perverso, esas zonas especiales de tributación dentro de los países. Por las zonas francas, en Colombia, entran muchísimos cigarrillos, y se hizo un estudio, porque además las zonas francas se suelen utilizar como un mecanismo de reexportación. Entonces yo traigo un contenedor, llega a zona franca, y cuando la autoridad trata de vigilarlo, como tengo una carta de reexportación, no tiene vigilancia, porque no va a entrar al país. En las zonas francas todo el mundo sabe que muchos de esos contenedores terminan entrando.
Y el último estudio que se hizo para el caso de los cigarrillos nomás, señala que en Colombia 1 de cada 3 cigarrillos que se venden en la calle son de contrabando. Y se estima que lo mismo, la misma magnitud del fenómeno puede estar sucediendo, por ejemplo, en sectores claves como el sector textil. Luego, las pérdidas de la renta en Colombia o en nuestras economías, digamos que la renta mejor se pierde por diversos mecanismos, ya sea por el uso de estos mecanismos como los paraísos fiscales o por el uso y abuso de los estatutos tributarios. El estatuto tributario de nuestros países generalmente responde a una serie de reformas y ajustes que se hicieron por el modelo de desarrollo que se impuso y por algo que trajeron los acuerdos de libre comercio, las carpetas de inversiones, los capítulos de inversiones, que regulan y limitan un poco la acción del Estado sobre la inversión extranjera directa. Por ejemplo, no es posible, bajo el TLC entre Colombia y Estados Unidos, que Colombia imponga una medida que afecte las utilidades futuras o esperadas de algún negocio. Son mecanismos perversos. Y dentro de eso, un elemento clave es que al Estado se le amarraron las manos para combatir estos fenómenos. Pero bueno, en términos del ocultamiento de las responsabilidades, quisiera señalar que se estima, solo para el caso de Colombia, lo voy a poner como ejemplo porque me parece que la mayoría de nuestras economías van a compartir estas cifras, se estima que más o menos un 2 o 3% del PIB puede estar en paraísos fiscales. Y la evasión, el nivel de evasión en Colombia, solo por los impuestos de IVA y de renta, supera más o menos el 4 o 5% del PIB. Estas son estimaciones, obviamente estamos hablando de unos recursos ocultos, luego es muy probable que sean subestimaciones del fenómeno. El Estatuto Tributario Colombiano tiene más de 1.100 artículos que tienen un margen de interpretación ambiguo. Luego es muy fácil encontrar por dónde va a ir las responsabilidades fiscales. Pero hay un elemento que me parece todavía más importante y es que la estructura fiscal debemos analizarla a la par de la estructura productiva, de la malla productiva que tienen nuestras economías. Y sigo con el ejemplo de Colombia. Nosotros tenemos 5,7 millones de empresas. 5.700.000 empresas estaban activas el año pasado. De esas 5,7 millones de empresas, solo 700, 800.000 son grandes empresas, digamos. Perdón, estoy dando mal el dato. El 98% de la malla empresarial colombiana son microempresas y pequeñas empresas. Es decir, tenemos un aparato productivo supremamente pequeño, supremamente pobre, que no genera riqueza y que además de eso en su mayoría está en la informalidad, porque a esos 5 millones de empresas activas hay que sumarle 8 millones de micronegocios, es decir, de negocios informales, de la calle, etcétera. Un elemento clave es que del universo empresarial, la gran mayoría de empresas son empresas unipersonales o familiares. O sea, las grandes empresas en Colombia solo ocupan el 0,4% de la malla empresarial y no tienen vigilancia. Es decir, la incapacidad del Estado, de las autoridades fiscales para hacer una vigilancia efectiva, aún en esos nichos tan pequeños, es supremamente pobre. Y en ese sentido, cierro porque se me está acabando el tiempo, de esto podríamos hablar mucho, cuáles serían acciones clave a adelantar en este tema. Lo primero, hay que atender la responsabilidad internacional, en el sentido de denunciar la existencia de los paraísos fiscales de estos territorios que están siendo una fuga de riqueza para nuestras economías. Hay que garantizar el intercambio efectivo de información que hasta ahora mucho se ha anunciado, pero no es efectivo. Para nuestras economías no es efectivo. En la DIAN en Colombia se señala que uno puede hacer una solicitud y la solicitud o no se responde o hay que hacerla muchas veces y no siempre se obtiene la información que se busca. Además de eso, hay asimetrías en la información entre nuestras economías. Como les decía, no todas nuestras economías definen de la misma manera lo que es un paraíso fiscal o lo que es un beneficiario final.
Ese es un elemento supremamente importante. Luego debe haber una cooperación regional e internacional mucho más avanzada. Y a nivel nacional es evidente que hay que resolver asimetrías en las responsabilidades sectoriales, porque se suele ver que, por ejemplo, el sector financiero tiene unas responsabilidades mucho mayores a las que tienen sectores reales de la economía, como el sector minero o incluso el sector manufacturero. Y eso es un elemento importante, porque las estructuras criminales son muy hábiles en identificar por dónde es que pueden actuar. Entonces, por ejemplo, si el 90%, 98% de la malla empresarial son micronegocios, las estructuras criminales eso lo saben y saben que los micronegocios son los que menos se vigilan. Luego, la cantidad de recursos que estamos perdiendo por ese lado es bastante grande. Y cierro con un elemento final que tiene que ver con las necesidades que nosotros tenemos de recapturar esas rentas ocultas, que tienen que ver con dos cosas. Lo primero, la pandemia. El costo, ya se ha dicho acá, no va a profundizar en eso, fue muy grave para nuestras economías, por la debilidad estructural que tienen. Este coletazo inflacionario que estamos teniendo, en Colombia tiene a más de 20, 21 millones de personas comiendo solo 2 veces al día, que es algo que también es importante. Y lo otro, las necesidades que tenemos, yo diría que no tanto en cambio climático, en generación de riqueza. Colombia produce 0,6% de los gases de efecto invernadero. La mayoría de esos gases los produce por el mal uso de la tierra. Es decir, nosotros tenemos una economía que ni siquiera contamina, no producimos, por lo tanto poco contaminamos. Luego hay problemas claves que hay que resolver, que tienen que ver sobre todo con la generación de riqueza, con la recaptura de estas rentas y con la distribución equitativa y justa, por supuesto, de los ingresos.